Nosotros hicimos con 2 colaboradores, hicimos un maletín de, no sé, como 1000 folios, con ejemplos, con desarrollos, con ensayos y tal cual, y se los dimos al informático, al amigo Agustín Uriarte, que al principio pues se asustaría un poco de ver tantos papeles, pero realmente es el que confeccionó el libro. Él nos puede contar un poquito el proceso. Bueno, pues fue sencillo. Aparecieron estos, contaron la aventura y pues, entre pote y pote te sorprende y nada. Tenía los medios y los conocimientos para manejar información y nada, y nos pusimos a darle forma al libro. Y en mi caso no fue más que sorpresa y bueno, y darle fuego a ello, sin más. Y en ese tiempo, en 1 año, 2 años, pues ir recopilando información y bueno, intentar darle una forma a esto, ¿no? Que salga del análisis de ejemplos y poco más. Y todo lo demás, pues bueno, bien rodado, ¿no? En realidad, Agustín lo que hizo fue extraer de 1000 ejemplos y de ensayos, extraer lo que él consideraba que era la teoría lingüística, aquello que describía unos desarrollos, etcétera, etcétera. Y aunque para él al principio fue nuevo, la verdad es que luego fue, además de informático y colaborador, fue buen alumno. Sí, sí, porque ya empleó su propio criterio muchas veces y, bueno, así fue la relación. Sin él igual no habríamos hecho el libro, ahí se queda una maleta de papeles y tal, pero él nos animó también viendo un poco que el euskera quedaba en una posición interesante, referencial, como lengua de referencia y tal. Y bueno, así salen las cosas, ¿no? Bueno, mira, yo voy a empezar por lo que justifica un poco esta teoría lingüística, pero esto en realidad es una teoría lingüística. Además de un método que puede, si se sabe manejar y uno se va acostumbrando, ayudar a traducir, sobre todo, digamos, lo prerromano, que es donde hay un vacío muy grande. Porque cuando viene todo del latín, según dicen, pues es muy bien, está fácil, vas al diccionario latino y ahí se te va a solucionar, ¿no? Pero sospechamos que, sabemos positivamente, que todo no viene del latín. Entonces, yo, por ejemplo, cuando leía papeles para un etimológico vasco de Michelena, Tovar y Augusto, admitía, pero así como entre paréntesis y tal, Tovar me parece que era, que algunas palabras con R doble tenían una evolución fonética que no es la que usábamos a partir de Saussure. El problema, no es problema, vamos, pero el tema es el siguiente. Saussure se encuentra con el latín y con el romance con un léxico ya formado, pero nosotros hemos descubierto que hay unos componentes, O sea, no se construye con unos ladrillos fijos, sino que ese léxico tiene unos componentes léxico-semánticos, claro, y eso nos anima a hacer ensayos con palabras prerromanas, pues de la toponimia y de la toponimia de muchos sitios, porque claro, cuando nosotros traducimos términos del Chad subsaharianos, pues te quedas un poco así al principio, no sé, estaremos haciendo... Bueno, sí, pero también de toda la zona de Oriente Medio, del Himalaya, pues vamos a dejarlo en veremos, pero bueno, ha llegado un momento que con las lenguas europeas y las clásicas está ocurriendo lo mismo. Behnemann ya nos da un adelanto y nos anima cuando en una conferencia a la que asistió un amigo nuestro dice, eran todos alemanes, era en Múnich me parece, y les dice, si hay alguien, aquí hablaban todos alemán, ¿no?, que con su lengua pueda traducir términos de Alemania, que levante el dedo, no sabía ninguno. Yo algún pueblo habrá por ahí, no sé, pero en principio no sabía ninguno. Y su conclusión fue muy claro. Esto se parece muchísimo al euskera, al vasco,
al vasco, y lo acuñó así, el vascón europeo. El vascón. Entonces, en su libro habla de Europa vascónica y Europa semítica. Nosotros eso no lo vemos claro, porque si traducimos términos semíticos y traducimos términos clásicos europeos y de la toponimia, a partir del euskera generalmente, bueno, casi siempre, las divisiones ya no las vemos tan claras. ¿Qué ocurre? Nuestra teoría es que hay un momento, que puede ser perfectamente el neolítico, donde hay una coine de lenguas, por motivos muy claros, por el comercio, los animales, la domesticación de animales, la agricultura, que nace prácticamente a la vez, y comienza la vida en ciudades. Entonces, ahí hay una coine. ¿Quiere decir que las palabras vienen de ahí? No, las palabras vienen de donde vengan, vienen de donde vengan, porque de hecho el euskera tiene muchas palabras, con piedra para hacha, azada, etcétera, etcétera, que no son necesariamente de origen neolítico, ¿no? Parecen más bien paleolíticas, ¿no? De la época de la piedra sin pulimentar. Y en el origen no vamos a entrar, porque eso sería muy complejo. Lo que sí defendemos es que haya una coine de lenguas más o menos similares, que con motivo del comercio y el tipo de vida, que es casi que es casi el moderno, o sea, ya de mercados, se conservan todos los nombres de los mercados antiguos, llevan raíces de pastor. Por ejemplo, la palabra de pastor, mercado, ¿no? El euskera tiene mercado. Vendrá del latín también. Pues no, señor. Lleva una protorraíz de pastor, y el mercado es el mercadeo original, que era el de antes que la agricultura, el de la lana y los pastores, ¿no? Cuando vemos que los tipos de vida cambian de las unidades independientes, de tribus, etcétera, etcétera, a las colectivas, es que, vamos, no hay que echarle mucha imaginación, se tiene que ir uniformizando un lenguaje. Eso explica que los componentes del léxico que nosotros describimos los encontramos prácticamente en todos los idiomas. Igual el sustrato semántico universal parece un poco exagerado, pero es una forma de insistir en que está absolutamente difundido. Los núcleos semánticos, nosotros le llamamos a en, por ejemplo, an, en, in, on, un, ahora explico por qué. An, por ejemplo, en es un núcleo semántico de altura que está en Mendi, ¿no? On está en Montis, ¿no? Bien, eso está en casi todos los idiomas. Al de alto es la palabra, pues, yo creo que es la palabra más difundida del diccionario, de todos los diccionarios, quiero decir. Alt, cada uno lo forma. El euskera sustantiva con una sibilante, alts, altsu, altse, altsi, altso, eso es. Y luego, cuando te vas dando cuenta de que no solamente ya los núcleos semánticos, sino que incluso las primeras palabras se están formando con los mismos prefijos. Joder, es que es mucho decir, porque puede ser una casualidad que on esté en inglés, que significa sobre, en latín mon para monte, bueno, es alto también y tal, pero es que prácticamente todos los conceptos que nosotros describimos, que son 100 núcleos semánticos, que cursan con las 5 vocales, son 600, en principio, por contar un ejemplo, serían 600 núcleos semánticos de altura, para monte, elevación, referencia de alto, bajo y tal. Cuando vemos que además de esos núcleos, como he dicho, están también las protorraíces, ya raíces, con los mismos prefijos o afijos, prefijos o sufijos, pues entonces es sorprendente, porque la M también está en las lenguas semíticas como participio. Por ejemplo, o sea, monte lleva una M que es de participio. Entonces eso ya no es alto solamente, es elevado, participio pasivo.
elevado. Bueno, entonces, esa M, por ejemplo, en semítico, lo tienes en Katab. En las lenguas semíticas, hay que explicarlo, solo escriben las consonantes, que realmente es la base semántica. Y luego se vocaliza alternando para los plurales, en fin, se va haciendo la diferenciación léxico-semántica con las vocales y con los prefijos y sufijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, katab es escribir, con la M de participio, maktub es escrito, pero todos, o sea, que es que hay como 80 o no sé cuántos hay dialectos, se emplea. Entonces, cuando eso lo ves en la toponimia y coincide siempre como con algo acabado, con algo hecho, con un participio pasivo, pues hay que tenerlo en cuenta, pero es que es en todos los idiomas. Bien, la prefijación y la sufijación incluye no solamente estos elementos, como la M que acabo de decir, sino algo que no estaba descubierto, que son los protoartículos. En esto nos ayuda el bereber, que mantiene los protoartículos escritos juntos, que son a, i para el masculino, singular y plural, za, sa, si para el femenino, y, por ejemplo, nos salimos del bereber y lo comprobamos en euskera. Val es monte. Los baalistas lo sabían perfectamente, ¿no? Val. Bien, pero el euskera tiene con un protoartículo que otra cosa puede ser sabal. Si el monte significa monte, grande, alto, todas las características que te puedes imaginar de un monte, lo que sugiere un monte. Entonces, sabal es amplio, no es grande, amplio, en este caso amplio. Y entonces, ¿qué es ese sa? Bueno, pues si luego lo vemos en bereber, que tenemos, por ejemplo, asinus, con A, es protoartículo, asinus, y el femenino sasinus, ¿qué es ese sa? Pues es un protoartículo femenino, allá femenino, en otro sitio pues otra cosa, eso es más complicado de seguir una línea fija. Bueno, luego vamos al sumerio, que es de lo escrito, pues es lo más antiguo que tenemos, ¿no? En la referencia, los idiomas no se hablan desde que se escriben, ¿no? Se hablan lógicamente mucho antes, pero bueno, la referencia escrita es el sumerio, y el hausa de subsahariano, fíjate, que hay bastante diferencia, lo mismo que he dicho del bereber, siguen utilizando protoartículos. Esto es un proceso, esta construcción de núcleos semánticos, protorraíces, protoartículos, desinencias sufijadas, es un proceso que nosotros llamamos de lexicalización. Por eso, a Saussure, a cualquiera, al latín, esto ya le llega construido. Y es muy difícil, de no ser por esta chiripa que vamos viendo por lingüística comparada, es muy difícil que caigas en la cuenta que eso... hacha será, ¿no? Ladrillo. Bueno. Vamos a ver qué raíces tiene, porque la terculus lleva una raíz de tierra. Entonces, pero es que en otros idiomas también le llaman con raíces de tierra. Bien. Este análisis me permite analizar ese proceso de lexicalización. A la inversa, en pasiva y en activa. Por ejemplo, hay un ejemplo que para mí fue muy curioso. El prefijo K, aparte de locativo, locus, toki, aparte de locativo, cabildo, K es de locativo. Bien. Es también un sustantivador o individualizador. Por ejemplo, ar es piedra, car es una piedra, ya no es la piedra en general, car, bien. Y azcue nos habla de una palabra de perro que, no sé, lo pone como C, como común, pero no sé si está en tantos sitios, ¿no? Que es hora. En el Iparralde está. Si no es por la dialectología, se pierde el 50% de las referencias que nosotros hemos logrado. Pero si no está aquí, resulta que está allá, está en Iparralde, en otro punto, ¿no? Bien.
Entonces, de hora, para perro, bueno, el euskera lo usa en compuestos. Oracume, ¿no? Archora, muy bueno. Y para caza. Entonces, mira, bien, perro de caza, pues sería. Sí, eso, sí, que viene el diccionario. Bien. Bueno, y ahora le ponemos la K de individualización, de sustantivación, lo podemos llamar, y ya tenemos cora. Vale. Entonces, ¿qué pinta la sibilante inicial para llegar a cha, cora, cha, curra? Pues ese cha, casi todas las sibilantes iniciales son protoartículos. ¿Qué nos permite eso? Pues eso nos permite limpiar una palabra para buscar el núcleo semántico, la protorraíz o lo que sea. Esto es fácil de ver cuando tenemos en la toponimia, cuando tenemos un diccionario que para mí es impresionante. Un diccionario no escrito, pero sí conservado en la memoria, que gracias a Dios es tautológico, casi siempre. La tautología hace que normalmente los dos términos se complementan. Es así, está escrito así. Y hay casos en que también hay una necesidad de traducir términos que no se entienden. Por ejemplo, el que viene en el libro, Honrubia de la Cuesta. Bien, on, como hemos dicho, de mon, es un núcleo semántico de altura. Rubia, que dicen así en Castilla, es ripa, es cuesta. Y cuando no saben ni qué es on, ni qué es ripa o rubia, pues añaden la traducción de la cuesta. O sea, ya la tercera va la vencida, ¿no? Pero eso está pasando constantemente. El último término traduce al anterior, se va adaptando al nuevo idioma y ese es el diccionario, es que no lo traducen así de claro. Casi todos los términos van ligados o incluso a veces repetidos, no sé por qué, para singularizar, si no todo sería Mendi, pues no, pues hay más cosas, ¿no? Hay martell, hay tautologías, mar es otra, protorrey de monte, tell es otra. Tú me parece que sabías un nombre por ahí, tell está, tell Aviv, tell Lafar, es monte, colina, monte, o lo que sea, ¿no? Y entonces se complementan, no sé, porque en un momento determinado la segunda traduce o simplemente para construir un léxico, para un proceso de lexicalización diferenciador. O sea, a todo no se le puede llamar con la misma protorraíz, ¿no? Bien, bueno, eso yo creo que a partir de eso sí, nosotros hemos deducido todo esto. ¿Qué pasa con tanta palabra, con un número reducido de protorraíces y de núcleos semánticos? Pues que se produce bastante polisemia. La misma raíz puede significar bastantes cosas y a la hora de traducir una concreta, pues no sabes cuál escoger, ¿no? Es mejor adaptarte a lo que te dice el topónimo, y bueno, y que aproximas y eliges lo que, o sea, si lleva un río, si lleva no sé qué, pues ya, ahí seguramente vendrá la raíz, ¿no? Bueno, luego hay una cosa también que es una aparente polisemia. La palabra, todas las raíces de altura producen una polisemia que es alto, lejos, distante, pero también profundo. O sea, siempre es el concepto de distancia. Claro, lo traducimos por lejos y lejos, pues lejos no es todo. Pero si lo tradujéramos por distancia, pues lo mismo hay distancia hacia arriba que hacia abajo, que hacia el frente, ¿no? Pero claro, eso produce una duda de polisemia, alto, profundo, lejos, fondo, ¿puesto? Vale. Un ejemplo curioso, parecen antónimos, pero es que no, ni siquiera lo son, es que es distancia. Por ejemplo, Kant es una raíz de alto. La K es locativa, hemos dicho, alt, que da el ant, Kant, alt es alto, ¿bien? Y la K es locativo. Lo traducimos por monte, alto, peso, quintal, grande, vale.
Esto puede cursar, otra vez vuelvo a decir, como en las lenguas semíticas, con todas las raíces. Cant, Kent, Quint, Cont, Contrevia, por ejemplo, y Cantabria, es lo mismo. Contrevia Leucade, que hay en La Rioja, Contrevia Belaisca, que hay por aquí, por Calatayud, me parece. Y Leucade. Pues Contrevia y Leucade, lo más posible es que sean tautología. ¿Entiendes? Que sean con protorraíces distintas para decir lo mismo o similar. Lo mismo, pero alto, monte alto, más alto. Otras veces esta aparente tautología es, bueno, más cuando es una repetición que no se emplean raíces distintas, son intensivos. Alto, alto, es muy alto, ¿no? Si lo dejáramos en castellano, ¿no? Así o sea, habría que intentarlo así. Alto, alto. En malayo, por ejemplo, hombre, hombre, es hombres. Es un plural. Pero también en las palabras de repetición que hacemos, pues, onomatopeyas, como gargarismos, pues indica sucesión de, o sea, también... Bueno, pues como si fuera un plural. Bueno, entonces estamos con Cant, que hemos dicho que es en principio monte, como en Cantabria. En Cantabria añade un al de alto, Cant, al, y viria, que es picos. O sea, ya no es un montículo, ya es una sierra, la sierra de Cantabria. Ya es una sierra con viria. Viria es un buru de época ibérica, pero que se ha mantenido en muchos sitios. Está, por ejemplo, en Viriatu, en el paso a Francia, en Viriato, el Godari ibero, Biribiri y Piri, el Pirineo. Todo esto van a ser con picos, o sea, son sierras. Bueno, pues Cantabria y Contrevia, bueno, una traducción parecida, no lleva el Viria, vendrían a ser lo mismo. Bueno, después de que tenemos Cantabria bien definido, en vez de con Cant, con la I, Quint, quintal, por ejemplo, sería peso, ¿no? O sea, de piedra, de monte, de grande, de tal, sería una unidad de peso. Bueno, pero vamos al antónimo, por lo menos aparente. Quintana. No lo ha traducido nadie. Hay uno por ahí por Belorao, que debe ser inglés, Patterson, no sé si os suena alguno. David Patterson, de la Universidad de Burgos. Eso es. Patterson. Sí, Patterson. Hola. Sí. Bien. Bueno, pues ahí habla de las quintanas vascas, alavesas o vascas y tal. Y no llega más que a decir que, pero lo hace muy bien porque recoge casi todas, que aunque sea difícil de traducirlo, es un término que habría que buscarlo desde el euskera, ¿no? Bueno, pues Cant de monte y Quint de profundo significa laguna. Laguna también puede significar acequia. Ojo, acequia, conducción de agua. Y la quinta, las famosas quintas de huertas, no significarían más que de regadío, posiblemente. Se me acaba de ocurrir ahora, pero bueno. La quinta de, la huerta de, significarían de regadío. En Navarra hay una variante de quinta, cantar. Bueno, como contenedor de agua, de laguna está el cántaro. De Cant, o sea, que es que estamos todos los sitios, vaya. O sea, una vez que lo pillas, ya te das cuenta que como alto o como contenedor de agua, o de peso, el quintal, por piedra. Bueno, ese es el proceso de lexicalización. Se van lexicalizando protorraíces que tienen toda esa gama, si quieres, dentro de un campo semántico. Tampoco es que se vayan muy lejos. Pero cuando tú vas a traducir una cosa buscas la acepción concreta y bueno, pues es una dificultad que hay que suplirla con otras. Bien, aquí tenía puesto, me parece que ya lo he dicho, que alto, además de monte, promontorio, tal cual, significa grande, mucho, lejos.
peso, posiblemente, Kant, algo así. Bien. Hay una abundancia de protorraíces con la palabra piedra, que es, no sé, sorprende muchísimo. Es como si fuera casi la primera protorraíz o la piedra. La piedra, en sentido religioso, es símbolo de Dios, símbolo de la creación, y lo religioso lo vemos siempre que está en el origen de todo. Alto, pues también es divinidad. El, Ilah, Alá, Ilah, luego al arabía, Ilah, el árabe, y luego con A, con E. El alto, altísimo, Elu, Ilah, sirven para divinidad y para altos. Por eso, cuando se quita la de algunos topónimos, puede haber un error muy grande, porque está en la tautología, que luego se ha lexicalizado y lo hemos entendido como artículo, como coincide con el castellano, ¿no? Pero es más que un determinante, que sería el artículo, más que un determinante es un refuerzo semántico de alto. Y si va siempre con alturas, pues más motivo. Pero claro, cuando dices la guardia, dices, pues la es castellano, pues no necesariamente. No necesariamente. Eso puede ser un complemento semántico, aunque se haya perdido ese sentido. Pero claro, tenemos al, ala, la, el, que coincide con los artículos latinos que están lexicalizados, que el latín no tiene artículos, pero los tienen lexicalizados. Vale. Pero lo sabemos por eso, porque somos capaces de quitarlos. Bueno, entonces, la palabra de piedra, que la más antigua posiblemente sea ara, con las distintas protoartículos o prefijos que se puedan poner, insisto, es la palabra más abundante de todos los diccionarios. ¿Sí? Por ejemplo, con la K, locativo instrumental, tiene varias funciones. Tendríamos el desarrollo de arra, y arria, en euskera moderno, ¿no? Arra. Esto significa, además de piedra, todo lo que se refiere a la piedra, no todo lo que se deduce de la piedra. Peso, ¿no? Dureza, eterno, viejo, Sahara en árabe, en el Sáhara, Sahara, es que significa viejo, y el Sa sería un artículo. Sahara significa también viejo, eterno, la piedra eterna. Bueno, son en realidad todo el léxico se construye a base de asociaciones. Por eso digo, con un número tan limitado de núcleos semánticos da un poquito de problema, pero bueno, sabiéndolo, ya parece menos. Bueno, aquí tenemos la primera corrección a la fonética tradicional, que, insisto, Tobar parece que la admite, pero bueno, ahí se queda como una referencia. Bueno, es algo, está bien. Que es el desdoblamiento o el desarrollo fonético de la R doble. En Uruguay, en Argentina, no dicen guitarra, dicen guitarra. Uruguayo, dicen uruguayo, esa sibilante que ponemos en euskera con X, creo que es de lo más antiguo que hay. Pero bueno, luego la R doble se va convirtiendo en X, en Z, en ñ, L y ya, y Y. Las oclusivas. Arra, por ejemplo, empezando por la X, el sonido sibilante, la SH inglesa, daría Asha, hacha, y Asa, el pueblo de Lanciego de Álava, a lo de Logroño.
car, piedra otra vez, ¿no? Con la K, daría carra, casa, caja. Mira, en las R dobles que he dicho, X, Z, N, J, J que da Y muchas veces. Bien, pues entonces daría carra, daría casa, casha y caja. Con la vocalización de querre, daría queche, eche, con la féresis de la K inicial. Bueno, y así vas jugando y vas interpretando tu propio léxico. Esto en realidad, como dijo una vez Agustín, lo debería hacer cada uno en su idioma. Un alemán busque sus protorraíces, vea el desarrollo, no solamente fonético, sino constructivo, me refiero, y vas pelando, por decirlo de alguna manera, esa lexicalización la vas descomponiendo hasta llegar al núcleo semántico y la protorraíz. Pero yo creo que cada uno deberá ser en su propio idioma, que tiene, en fin, más dominio sobre todo de la semántica. Bueno, piedra, que hemos dicho que puede ser peso, fuerza, duro, eterno, perdurable, saharra, está bien. También significa, siempre está la piedra en la protección. Como es duro, protege. Por ejemplo, carcasa, ¿no? De los puñales, esto que se llama el carcaj, me parece tan raro. Pues es una tautología. Cash, caj. Puede ser caja. Es una tautología clarísima, con R y con la J. Y carcasa, pues es una tautología, car y caja, caja. Bien. Si hemos dicho que da también la ñ, arra como protección, nos daría también aña, protectora. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que esa palabra, por asociación semántica, nos vaya llegando, no sé, hasta palabras ya, no de la toponimia, sino del uso moderno incluso, ¿no? Bueno, este es más o menos el esquema de todo este proceso de lexicalización y a la inversa, de limpieza, vamos a decir, de afijos y tal, para buscar el núcleo semántico. Bueno, es una metodología que hay que ensayarla un poquito, pero no es tan complicada. Con algunos ejemplos que luego se nos ocurra alguno, pues hacemos la experiencia, a ver qué es la raíz y con qué nos quedamos. Vale. Mira, protorraíces también con la R doble. Hay una que es muy bonita, porque por lo menos por lo que se refiere al euskera, bueno, ya más. NRR. Nosotros las protorraíces, normalmente, como en árabe, vamos, como en semíticas, las ponemos sin vocales. O sea, si yo pongo NRR, será nar, ner, nir, nor, nur. Hemos dicho que esta diferencia de vocales en las lenguas semíticas que solo emplean como núcleo semántico las consonantes de una raíz, para la diferenciación léxico-semántica, pues emplean sobre todo las vocales, los prefijos y más cosas, ¿no? Y repeticiones, hay más recursos, hay muchos recursos, hay muchos, ahí no sé si vienen todos, que luego se nos ocurren más, y dices, mira, esto no lo pusimos en el libro. Hay muchos recursos de lexicalización, sobre todo por diferenciación. Con 100 palabras no se puede hablar un idioma, todos los matices que quieres emplear, normal. Bien, entonces, esta palabra NRR luego tomará las vocales que sea. Es NRR, MRR, es de Hacienda, familia, la casa del padre, la hacienda. Bueno, lo digo porque los derivados son NRR, nerave, criado, ¿no? Es en escuela moderna, ¿no? Nerave, criado de esa hacienda, lleva el NRR, un criado. La N y la M son alternantes casi siempre. Si existe NRR, sería raro que no existiera MRR. Entonces tendríamos mirave, otra vez, criado, mirave, en Burgos, cerca de La Rioja, está Mirabeche, que es la casa de los criados. Morroy. Vale, siempre hay algún euskaldún que se adelanta.
Sí, es que enseguida le sugiere. ¿Eh? Sí, por eso te he dicho antes, tiene que haber un euskaldun a la hora de hacer desarrollos, porque enseguida sí le sugiere y es que riesgo. Bueno, entonces, la MRR da Morroi, y hemos dicho que el desarrollo de la R doble daba X, Z, tal, mozo. Antes era guada, ¿no? Parecido. Bien. Pues eso te enteras a partir de saber que es una protorraíz. Si no, no sé, te dicen Morroi qué significa y... Bueno, pues morro significa lo que significa en el diccionario, pero no sabes dónde viene. Así se entiende mejor. Es decir, que ese Morroi lleva el nombre de la heredad. Bien, ha sido que... Bueno, más gente de la casa del padre o de la heredad sería con Nerra, que nos daría Neshka. La K es sufijo. K equivale al genitivo euskérico de origen. De origen. Referencial de origen. Tenemos, por ejemplo, la K, la Ba, hay varias que no se usan ahora, pero casi siempre estas así de monosílabas suelen ser referenciales. Por ejemplo, tenemos con B Isaba. Isa es el río, que ahora se me olvidó el nombre de Isaba. Isaba, bueno, pues ese Ba es del río. Sí. Araba es del Guara, del río. Ojo, el Guara puede ser río, ¿ves? Ya estamos con la... Hay que elegir la que más explique. En el caso de Araba es de Guara, río, pero es que Guara también es la cuenca y el valle. De hecho, Guarán da Arán en euskera, con la féresis de la W. La desinencia de final nos va a quitar muchas desazones en el empeño siempre de dejar la protorraíz libre, ¿no? O sea, Neshka viene sin más de Nerra y Nesh y la K es de origen. O sea, otra persona que está, pues, Neshka, aparte de chica, ¿no? Que es como se usa, pues también significa criada, ¿no? Por lo visto. Bien. La criada de la casa. Estaba clarísimo. ¿A qué la dedicaban? Vale. Bueno, lo que hemos dicho de Azcue, para el perro, ora, con la K, es la misma raíz. Es la misma. Sí, zor es lo mismo que cor, es la misma raíz. Pero con un protoartículo sibilante Z nos hemos ido a otra palabra. Esa es la diferenciación léxica, si no, sería todo perro, ¿o qué? Zorro. Bueno, esta raíz también es medio universal. Vamos a explicar primero esto, y luego hay un ejemplo curioso. La pronunciación así porque es con dos R's en original. Lo digo por cómo evoluciona, según el que hemos explicado antes, que va a X, a Z, a N, a J, y B. Orro, por ejemplo, en latín, es siervo liberto, ¿no? Orros. Bueno, que hay para latín por ahí. Sabéis más euskera que latín. Mejor. Bien, entonces el orro era el esclavo liberto. Orro, hor en árabe, es libre. Jorría, libertad y tal. Bueno, entonces ya sabemos un poco más. Si en latín es el siervo liberto y hor en árabe es libre, ambulante, mesetario, no sé qué. Tiene un montón de acepciones, pero bueno, dentro de un campo semántico. Incluso da miedo el concepto de ambulante, y lo de horror viene de ahí también. Horroris viene de silvestre, de incontrolado y todo esto. Bueno, también significa, que me dejo casi lo fundamental para lo que viene, también significa gregario. Más libres que los gregarios no ha habido. O sea, está claro. Pero el perro y otros animales que nos hemos conocido domésticos
Bueno, ahí hay perro silvestre, que es gregario, ¿no? Por África o por ahí, los dingos o no sé cómo se llama. Entonces, el perro ha sido gregario. Lo digo porque es que ahora en las definiciones de de perro, el Ribagorzano, si está Silvo por ahí, andará por ahí por el Huesca, nos dirá dónde está. Vale, bueno, pues entonces el Ribagorzano, que ha publicado la Diputación de Aragón, ¿será? O la de Huesca, no sé, un libro de fabla. Hay muchísimas palabras que si las analizas con este método te das cuenta que el origen es el mismo. Todas no, muchas latinizadas, es fabla latina, pero siempre encuentras una base del idioma de base, para decirlo otra vez, previo. Y tienes, por ejemplo, cor, que si le aplicamos el desarrollo de la R doble, cor daría cocho. Bueno, pues en ese libro de Ribagorzano, cocho lo traducen por perro. En Navarra sería el cerdo, las cochiqueras, ¿no? Cocho. ¿Qué quiere decir? Que no significa ni perro, bueno, vamos a decir así, ni perro, ni significa gregario. ¿Entiendes? Significa gregario, ambulante, de manada, Entonces no es raro que en un sitio se haya empleado para el perro y el otro para el cerdo. No tiene nada de raro, porque estamos otra vez, es que el sentido original es otro, es libre, de manada, ambulante, no sé. Y lo de ambulante nos llevaba a lo de horroroso, ¿no? Cocho, cerdo. Si hubiera puesto cocho o cerdo, pues ni nos fijamos. Bueno, sabemos que era... Pero al decir que cocho era perro, ya te deja pendiente, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Cómo llegan? Y a la primera se nos puso la entrada esta de Azcue de corro, cocho. Clarísimo. Y así hermanamos un poco, fíjate, dos palabras de ámbitos distintos por origen, y en el origen sí coinciden semánticamente. Eso, lo otro ya son acepciones, vale. No sé si lo he dicho antes, pero cuando estamos en cor, para perro, que es, ya creo que lo he dicho, ¿no? Chacor, pues el cha es un añadido. Si ya teníamos perro con cor, es un protoartículo. Eso es. Bien. Bueno, salvaje, gregario también. En cuanto a los núcleos semánticos que hemos descrito al principio, salen unos 100. No quiere decir que no haya más, pero con el desarrollo fonético de arra, ash, aza, porque luego la R doble tiene un desarrollo amplísimo, maza, tal, todos vienen a tener en origen vienen a significar casi lo mismo, porque son derivados de las características físicas. Luego veremos cómo se pasa de lo físico a lo conceptual, igual a la vez, pero digo de pasar, son dos ámbitos, ¿no? Bien, bueno, esto son 100 con intercambio, con alternancia vocálica serían 500, 600, depende de lo que metas, también la E, la U, bueno. Y metiendo 20 prefijos, pues ya serían 12.000. ¿Cuánto es? 2 por 6, 12, ¿cuántos? Y luego hay que meter los sufijos. Pero hay más recursos, como he dicho. Hay sufijación, duplicación, reduplicación semántica, tautología, simple repetición, que hemos dicho los plurales, car. Bien. Car, por ejemplo, que está en Navarra, ¿verdad que eso? Car, ¿qué sería? Pues ahí es más claro que el agua. Peñas. Piedras, peña. Y el pueblo está ahí entre unos peñasquitos. O sea que ahí nos iríamos a un plural. Otras veces son intensivos. Muchas peñas, en fin, muy alto, en fin, intensivos. Y luego está la triple tautología, que la tenemos, por ejemplo, en la Sierra de la Demanda,
en Urbirión, que es Urbión, el pico del Urbión, que en este caso los tres Gora, Biri, que hemos dicho que era Buru, y On de alto, que está en Mons Motes, sería una triple tautología, y ese no tiene duda, ese sería el destacado, el más alto. De hecho, ¿Has dicho Urbión? sí. Sería eso el destacado. El más alto, como son raíces de alto, sí, destacado por alto, sí. Eso. Bueno, ya he dicho antes que eso en malayo, estas repeticiones son un plural, y yo creo que aquí también en algunas. Bueno, estas repeticiones, por ejemplo, Bora Bora, que ya nos vamos hasta Afganistán, Bora Bora, pues creo que allí también sería un plural. Se referiría a las montañas. Bora Bora, sucesión de... Bora Bora, en japonés Bora Bora ya sabemos qué significa, ¿no? Bueno, En Bora Bora, ¿se acuerdan la película que ponía Bora Bora? Era el ataque que hicieron los japoneses contra el Japón. mira, sí. El código de la Bora Bora. Cuando es un idioma lejano, pues a veces te frena un poco, pero bueno, por eso he dicho que cada uno en su idioma puede sacarle más chispas a su idioma que los que somos ajenos, ¿no? Bien. Vale. Estas terminaciones desinenciales que se ha aceptado todos, que son todas latinas, pero si son lo mismo que el on de monte, el en de mendi, si son núcleos semánticos de altura, ¿por qué van a venir de otro lado? Si eso es estructural, si eso es del idioma que las usa. Eso es casi imposible. Entonces, son núcleos semánticos de alto, como hemos dicho, de monte, de alto, y lo que pasa es que alto se asimila a pueblo. Sí. Si hay un pueblo, pues es el pueblo del monte. Por ejemplo, Murrillo. Pues Mur es monte, Illo es alto, pero si hay un pueblo, pues es el pueblo del monte. El pueblo del alto del monte, para decirlo entero. Va asimilado casi siempre a pueblo. Ano, Anu, Ani, Anitua, Ani, no sé, con todo el desarrollo vocálico, es lo mismo que on, ona, una. Esto normalmente se quedan como desinenciales de población. Barcelona, como decía ahí en el siglo, Urso, Osona, era. Osuna, sí. Osuna, una, ona, una. De hecho, nosotros en el libro las recogemos como desinenciales de altura asimilados a pueblo. Y salen un montón. Por ejemplo, EO es de un desinencial de altura, pero coincide también con un pueblo. Por ejemplo, Berceo, ¿no? En San Millán. Berceo. Ber es como Berg en alemán, es monte. Y Eo, si hay un pueblo, pues es el pueblo del monte. Y si no, sería el alto de... Bien. Pero si hay un pueblo, se asimila a pueblo y posiblemente se ha hecho con la intención de referenciar al pueblo. ¿Vale? Y luego están los aos, que también ahí salió, que son anos, las cao, pero que es lo mismo. Con la féresis de la n medial o con ella o sin ella, significa lo mismo, significa alto. Entonces, las es un desinencial de monte y ya no es alto, o sea, casi siempre son refuerzos semánticos. Me parece que el monte también se llama lazcano, además del pueblo. Lazcano. Míralo, pues ahí tienes, ya has hecho tú la tautología. Ya está, es monte. Si Mendi es el final, eso alguien lo ha puesto porque no sabía lo que era lazcano. Lascao. ¿Sí? Te adelantas otra vez. Bueno, esto queda más o menos claro. Y tienes, por ejemplo, Barcelona. Es que, claro, el latín lo incorpora latinizado y dice Barcino. Barcino, ya te confunde. En realidad, eso es una Bárcena. Bar es monte, Ina es Iña, hacia abajo, Beña. Esta Ina no se usa en euskera,
Entonces es monte abajo, ladera de monte, la Bárcena. Pero como en latín ya pone Barcina, pues ya piensas que ese ina es la terminación típica de ellos, inus. Pero no, cada idioma tiene sus desinencias, que no es fácil prestar desinencias, ¿eh? Eso es lo que se le mete a la gente. Pero te lees por ahí un libro de toponimia y caen todos en la misma. Todas las desinencias del euskera son latinas. O célticas, o alto alemanas, sí, neerlandesas. Sí, cada uno dice una orden. Yo no sé cómo puede venir del alto alemán, cuando no había bici, a convencer a todos los caseríos de que esa desinencia significa eso. Bueno, es que ese no puede ser el procedimiento. Eso no puede ser, no se justifica. Viene de otro sitio, pero no lo justificas. Por otra parte, la influencia del árabe, del latín, iba a decir del fenicio también, en la toponimia es casi nula. Casi nula. Alguna cosa habrá por ahí, pues no sé. O Nus Baal, por ejemplo, de Huelva, pues parece que es fenicio. De hecho, lleva el Baal de los baalistas. Bueno, la UPV y el gobierno vasco dicen que antes de que llegaran los romanos no se hablaba, o las cosas no tenían nombre. Estábamos callados, esperando. Estábamos esperando. Sí, por ahí debe ir la cosa. Bien. Siguiendo a Beneman, que no sé, es conocido, yo, si habéis leído algo, sobre la hidronimia europea, es decir, sobre el vascón europeo. Efectivamente, o sea, en la conferencia que te he hecho nadie levantado la mano, yo lo traduzco, pues no parece. Y sin embargo, desde el euskera, conociendo este desarrollo, mira, una de las cosas que hemos dicho de alto, distante, largo, distante, largo, da río. Esa es una cosa curiosísima. Y eso se ve por asociación un poquito, y también porque en otros idiomas también lo hacen, en otros idiomas bien distantes. Il, que hemos dicho de hillo, murillo, que es alto, también es distante y también es largo, pues va para río. Por ejemplo, Nil, la N es un protoartículo. Nil, ¿vale? Hilo, hilera, rioglera, hillera, no sé, hilo. Otro, se adelanta. Hilo y Nilo. Hilo, Nilo. Eso con la O. Nilo. Nil, dicen en árabe. Y curiosamente, en La Rioja tenemos el nacimiento del río de Nájera, el Najerilla. En el nacimiento, me parece que es parte de Burgos, y a lo mejor solamente en Burgos cambia de nombre, no me acuerdo. Se llama el Neila. Ney es Nilo también, está más claro que el agua. Y el Nilo en árabe se dice Nahr Nil, Nahr es río. Y ese Neila, con la palabra río antes, Nahr Neila, es el Najerilla. Tiene narices. Qué fácil. Qué fácil. ¿Quién iba a decir que ahí en Nájera empleaban el Nahr Nil para el Najerilla? O sea, la palabra río, pues no sé, lo pondrían los árabes, no creo, Casi todo esto es de sustrato, por eso está el libro ahí. No creo que la ponga nadie, porque en toponimia hay muy pocas cosas. Es más, en toponimia han tratado de adaptarse de tal forma a los topónimos que conoce la gente, porque cambias el topónimo y ya no lo conoce nadie. Es que es absurdo. Que, por ejemplo, en Guadalajara, es que es un ejemplo cojonudo, como decimos en el pueblo. En Guadalajara, el nombre ibérico, vamos a decir eusko-ibérico, es Arriaca, ¿no? Euskeras, Arriaga, 70, ¿no? Arriaga, Pedregal. En aquella zona, desde luego, aciertan siempre. Bueno, ¿por qué le ponen los árabes un calco semántico? O una traducción, mejor dicho. Le siguen llamando el Pedregal, pero en árabe. En árabe es el Wadi, que es Vado, Guadalupe, Wadi, el Wad, el Hijar,
que son las piedras. O sea, valle, cuenca, Wadi, mejor cuenca del Pedregal. Joder, es que en el siglo VIII, o cuando sea eso, alguien le ha traducido. Alguien sabía ibérico, euskoibérico, y se lo ha traducido. No creo que ellos interpreten exactamente. Es que hay más de una, ¿eh? Está el Wadi Ara, por ejemplo, Guadiana, que es otra cuenca pedregosa, Guadiana, Guadiara, y está otra vez ahí el Wadi, pero es que se llamaba así, es que se llamaba Pedregal, no sé, en castellano no sé cómo lo llaman. No, en castellano no, en ibérico tendría que ser, ¿no? Antiguo. Bien. Bueno, más ríos con el hilo. Nela, ¿no? Nela, Nela, arriba en Burgos. El Neila. Y el Nalón. Ah, ¿es el Neila? Neila. ¿Nela es el Nela? Sí. El Nalón. Nal, con cambio vocálico el nalón, y con cambio de protoartículo sibilante el sil, pero es que Europa está toda llena, o sea, con raíces de estas está toda llena. Bien. Vamos a ver. Cuando nosotros nos encontramos, esto ya como ejercicio, vamos a decir, con una palabra, ya sabemos que tenemos que quitar por el principio, por el final y tal, para hallar el ejemplo que hemos puesto es válido, ¿no? Mendi, quitamos la M, que es de participio, queda el en el medio, núcleo semántico de altura, y el di, pi, ti, no sé cuántos, son refuerzos semánticos de altura, significan alto, origen, bueno, significan más cosas. Y ese di, ti puede ser to, do, to, por ejemplo, te, monté, ¿no? Montó, montoria, montó, luego preguntas. Vale, bien. Bueno, con esto que poco más o menos ya tenemos definido, podemos jugar a lo que te estaba diciendo, ¿no? A ver cuál es el núcleo semántico si quitamos al principio, al final y tal, ¿no? Hay muchas aféresis que hacen que las palabras parezcan muy distintas. Por ejemplo, Iruña ha perdido la K de locativo, que le pega de maravilla, porque mira dónde está, en un alto. Kir Uña, con cambio vocálico, entonces es igual que Cor Uña. Y los dos tienen una ubicación similar. Y si seguimos perdiendo la K de locativo, tenemos Oruña, en Cantabria, me parece. Oruña, ahora mismo se me olvidó. Vale. Con la misma semántica del pueblo de Uña, del Alto, tenemos, por ejemplo, Bel Ella. Val, Bel, Bil, Bol, Bol, de Val, Monte, de los valistas, Val, Bel, Bil, Bol, Bel, Monte. Y ella, otra vez, un desinencial de altura para pueblo, o sea, el pueblo del Alto. Este dijo que era Bencota el nombre que tenía ayer. Bencota, pues Ben-Men, es lo mismo, estamos diciendo exactamente lo mismo. Y Cota, igual que en castellano, alto. Cota, altura. Bueno, pues oye, yo creo que con esto queda más o menos explicado un poquito. Es que es muy largo. He renunciado a seguir el libro página por página porque entonces nos dormimos todos. Bien.